Hola, buenas noches Pablo. Mi nombre es Gastón Mascaraña, tengo 35 años, nació en Paysandú, República Oriental del Uruguay. Eh, Tengo la nacionalidad argentina. A mis 18 años tomé la decisión de venirme acá a Concepción del Uruguay a vivir. Eh, Hace 8 meses que estoy en Vencer para vivir 5. Ya llevo 8 meses eh, rehabilitándome en esta casa, en esta escuela de vida. Eh, bueno, muy agradecido con la casa, con vos también por darme la oportunidad de hacer este curso. Me ha servido mucho, he aprendido mucho en el tema de lo que se trata la enfermedad. Me ha servido un montón en el crecimiento personal. Y bueno, mi grupo estamos en la prevención del ámbito familiar. Eh, bueno, estamos en un grupo formado por 3 personas. Mi otro compañero es Brian Espíndola y José Patiño. Bueno, te consulto, Gastón. Em, ¿Cómo afectan, en tu punto de vista, las adicciones en la familia? Por ejemplo, en tu familia, ¿cómo fue afectando? ¿Cómo fue afectando? Como que, por ejemplo, ¿cómo fue el trato? Emocionalmente empezaron eh, como a causar tristeza, culpa, ira, Sí, ¿eh? empezó más que nada cuando emocionalmente se empiezan a, a formarse malos sentimientos como rencor, culpa, tristeza, ira, estado de depresión, ansiedad también. Eh, Afecta mucho en la adolescencia más que nada. Cuando uno, a partir más o menos de los 10 años en adelante, empieza a generar esos sentimientos, ¿no? Que en lo emocional, más que nada los jóvenes piensan que consumir sustancias es algo ¿cómo te puedo decir? Que lo hace evadir de los problemas y cosas así que no es la solución de eso, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, eh, la familia por ahí tiene que pagar deudas y facturas del adicto y lidiar con el estigma social asociado a la adicción. ¿Qué pensás al respecto de eso? Y yo pienso que sí, que es tal cual como dice ahí, porque a veces uno se mete tanto en las ediciones que entra a, a pedir dinero, préstamos, cosas así, que llega a un punto que el adicto no puede, no puede pagar esas facturas, esas cosas así, y termina interviniendo la familia bueno, que para poder ayudarlo y eso se obsesionan tanto con el adicto, vamos a decir, que quieren resolver sus problemas y sin darse cuenta terminan eh, abriéndole más puertas, porque el adicto una vez que ya está enfermo sigue generando, ya también como que se agarra de esas cosas de que la familia paga y ya sigue generando cuentas y cuentas y es el último en darse cuenta que realmente está enfermo, ¿no? Eh, y bueno, en lo personal también, o sea, yo trabajaba y todo, pero el dinero en la familia nunca alcanzaba, nunca, siempre, o sea, yo con el respeto de mi pareja también trabajaba y siempre, y mi familia siempre me habló, y creo que le pasa a la mayoría de los adictos, que somos los últimos a darnos cuenta de la problemática que tenemos en consumo, que no nos damos cuenta de esas cosas. Y ahí, bueno, atrae un montón de problemas familiares y cosas así. Y,
y mucha culpa también, ¿no? Porque es algo para un adicto a veces de no poder, de estar tan dependiente de una sustancia, termina sufriendo mucho al respecto por la problemática. Gastón, contame un poquito de la codependencia y adicción en la familia. Dice acá que es un patrón de comportamiento en lo que una persona se involucra obsesivamente en la vida del adicto. ¿Cómo sería eso? Y bueno, la familia, tal cual como dice ahí, obsesivamente se siente culpable por la situación y que está uno en el consumo. eh, Quieren resolver los problemas de un adicto. eh, También se hacen tan codadictos al familiar que está sufriendo esa adicción y terminan eh, Como enfermándose, ¿no? se terminan enfermando, tal cual se terminan enfermando por querer resolver los problemas, sentir culpa también de cómo está uno en consumo, de querer resolver sus problemas y por ahí se terminan olvidando de ello y se olvidan de su bienestar, de su salud, porque terminan sufriendo igual que un adicto, ¿no? Porque lo ponen como prioridad y bueno, le termina afectando también a la familia. Sufre todo el entorno familiar al respecto de eso, al respecto de tener un familiar así adicto. Bien. Te consulto. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo se pasa de probar la droga a volverse adicto? Acá dice que están los que prueban y nunca más lo tocan, digamos, y después dicen los que siguen. Como que empiezan a haber una serie de cambios. Para vos, por ejemplo, en tu caso, ¿viste? ¿Cómo fue el tema de probar a volverte adicto? Y bueno, en mi caso creo que la mayoría también ingresa como probando. Una vez uno que prueba empieza con el uso, empieza también a decirse uno mismo, no, yo la controlo, yo consumo cuando yo quiera, cosas así, y termina cada vez haciéndose más adicto, pasan al abuso, a necesitar, a consumir más, a sentir lo que sintieron la primera vez en consumo. Y bueno, después del abuso ya pasan a la dependencia, que ya ahí ya pierden toda clase de control de sí mismo porque ya son dependientes de una sustancia y hacen cualquier cosa para poder conseguir algunas dosis o sea, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro siente tanto placer una sustancia que ninguna otra cosa te lo llena como te lo hace sentir la droga, ¿no? Y por eso ya uno ya termina siendo dependiente, olvidándose de muchas cosas, de siempre de querer consumir y consumir más que nada, que te lleva a un punto que terminás tocando fondo realmente. Mi experiencia, en mi caso, bueno, mi familia hubo en una ocasión que me quiso internar y totalmente negado, o sea, me dijeron que estaba enfermo y los terminé echando a todos porque, como decía hoy en la primera parte, que un adicto es el último a enterarse que está enfermo y en admitirlo, ¿no? Por ahí no era mi momento, terminé tocando un poquito más de fondo para tomar la decisión que tomé de internarme y bueno, acá estoy dándole lucha y es algo que sí sirve, realmente sirve. Hoy me siento muy bien de cómo estoy y con ganas de seguir aprendiendo mucho más. Contame la última parte de tu parte del proyecto, de la monografía, que habla de la rehabilitación de las drogas y cuánto puede llegar a durar un proceso de rehabilitación. Acá dice que la rehabilitación, digamos, es cuando el consumidor reconoce que. A ver, contame un poquito. Bueno,
sí hay una rehabilitación. Esto depende del adicto que reconozca que está enfermo y de que necesita ayuda para salir de las adicciones. Bueno, hay más o menos un tiempo de 1 año a 3 años más o menos, depende del grado de la adicción. O sea, vos me decís de que cuánto puede llegar a durar una rehabilitación depende de que vos decías de como del deterioro que tiene la persona y también de la institución, ¿no? Claro, de la institución. Yo, bueno, en mi caso es mi primera intervención y es algo que, o sea, a mí me está sirviendo mucho porque yo realmente, o sea, decidí cambiar de vida porque ya muchas veces lo intenté por mi propia voluntad y realmente pedí ayuda y bueno, son 2 años que te lleva esto y tampoco termina ahí, ¿no? Porque es todo un proceso, porque, o sea, uno en un centro de rehabilitación uno adquiere muchas herramientas que tiene que llevarlo a la práctica el día de mañana en la sociedad, ¿no? Porque un adicto siempre va a estar enfermo, ¿no? Y es algo que aprende a adquirir herramientas y para tener un futuro mejor. O sea, no sirve tampoco que un adicto lo haga por alguna otra persona porque lo está haciendo por alguien y no por él mismo, ¿no? Es algo que tiene que reconocer uno, si no, no le va a servir. De cómo vos llevarías a la práctica esta monografía. Bueno, esta monografía la llevaría a la práctica a través de radios para que las familias las puedan escuchar en sus casas, porque hay muchas familias que no saben de lo que se trata esto, también en los barrios haciendo charlas y eso para prevenir a las familias, para que tengan una idea de lo que se trata todo, ¿no? Porque ahí se ve mucho en la sociedad que no hay muchas prevenciones en el ámbito familiar, más o menos cuando se empiezan a tener esas clases de problemas por ciertas cosas que no sabe la familia, ¿no? De poner límites, cosas así hacia los jóvenes, o sea, no. Como para que se tome conciencia, digamos. Para que tomen conciencia así de que muchas veces los padres no saben cómo, piensan que dándole todo lo material o cosas así a sus hijos, piensan que ya son padres y también para que, como decías vos, que tomen conciencia para que le dediquen tiempo de caridad, cosas así a sus hijos, que tengan un vínculo, que tengan más confianza en cosas hacia los hijos más que nada, ¿no? O sea que vos lo que harías es, por ejemplo, participar en las radios vecinales y después hablar con el tema de, por ejemplo, los clubes que organizan eventos, por ahí que para el Día del Niño, ¿viste? Que hacen eventos en los barrios, como que vos te meterías ahí con tu grupo de operadores en adicciones y meterían ahí las charlas y las prevenciones, ¿no? Claro, como para que le entre directamente a todo el ámbito familiar y barrial y todo de una. Claro, es así porque, o sea, eso no, como que hoy en día en la sociedad no se ven esas clases de charlas así en lo que son los barrios y cosas así, en la radio yo en mi caso nunca escuché una prevención así de que las familias escuchen en sus casas, ¿no? Porque muchas veces los que son las madres y los padres son muchos de escuchar radio y siempre pasan otras cosas que no tienen como una prevención o de lo que se trata la enfermedad, ¿no? Y
Y bueno, el proyecto que tenemos es ese con el grupo nuestro de poder informar un poco a las familias, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Ryan Nicolás Espíndola, tengo 22 años, soy de la ciudad de Zárate. Agradezco a Vencer 5 por abrirme las puertas en el peor momento de mi vida. Te agradezco a vos, Pablo, por brindarme conocimiento e información. Fueron de gran ayuda y de crecimiento personal para mí. Y tengo la intención de hacerlo con otras personas también. Bueno, te paso a hablar sobre mi parte en la monografía, de por qué es importante la intervención familiar. Es un papel importante porque es donde se forman hábitos, valores y formas de afrontar los problemas de la sociedad. Comunicación es lo importantísimo dentro de la familia. Una comunicación abierta permite que el hijo o la hija se exprese sin miedos y liberarse de los problemas de la sociedad que hoy en día le toca vivir, ya siendo adolescente. Por ejemplo, o sea, vos decís de que por ahí la falta de comunicación entre los padres y sus hijos hace de que después pueda desenvolverse en que el hijo termine evocado sea problemas como la adicción y qué sé yo, y que los padres no se enteren, digamos, ¿no? Claro, porque es importante la comunicación entre el hijo y los padres. La relación siempre tiene que ser afectiva, porque ahí donde el hijo empieza a descarrilarse. Y si le ponemos límites, es necesario explicárselos por cuáles son los motivos de que se les ponen los límites. Los límites deben ser agregados con cariño y carisma, explicándole las consecuencias de qué pueden llegar a pasar y por cuáles son los motivos de cuáles le ponen los límites al adolescente, digamos, para que no quiera escaparse de los problemas que tiene familiar. Y el chico ya siente confianza, porque ya ve que sus padres lo respetan, y eso al chico le hace sentir como que puedo confiar en mis padres, puedo liberar mis problemas sobre ellos, tengo la confianza de decirle a mis padres las situaciones que se me han presentado en la calle y he decidido rechazarlas por el bien de los límites que ellos me pusieron anteriormente. Okay. Como que tiene que haber un apoyo afectivo, digamos. Claro. ¿Cómo que se tiene que sentir que, por ejemplo, el familiar, digamos, cómo se tiene que sentir? ¿Como querido, valorado? Y claro, el familiar tiene que sentirse querido y valorado y escuchado sin juzgarlo. Okay. Porque ahí es donde el familiar, como te vuelvo a repetir, dice, tengo la confianza de mi familia para contarle mis problemas y no necesito de nada de que se presente en la calle como sustancias ilícitas, también como lícitas, para poder escaparme de mis problemas. Porque tengo una familia que realmente me apoya en lo emocional. Eso me hace sentir bien. Bien. Bueno, acá hay otra parte que dice las estrategias de la familia para afrontar la adicción de un familiar, ¿viste? Contame un poquito de eso. Y lo primero que hay que hacer es aprender sobre los consumos y cuáles son sus efectos. Porque ahí es donde como uno se va preparando y capacitando. Y también ver las consecuencias de esos consumos. La comunicación y abierta, habla con tu ser querido sin juzgarlo también. Establecer límites, buscar ayuda profesional, participar en grupos de apoyo que sirve un montón para hacer contenido cuando ya no tenés idea de cómo aconsejar a tu hijo. Eso te ayuda un montón, es recomendable para todos los familiares. Como la familia puede actuar en diferentes situaciones, puede ser cuando hay negación es crucial que mantenga la calma. Si el comportamiento y la situación se van de las manos, llama a emergencias o a un profesional que te ayude a como apaciguar la situación. Y también el adicto, ya cuando pasa a ser adicto, si tenemos familiares que tienen al hijo ya en proceso de camino hacia la adicción, también tenemos herramientas como para poder brindarle a la familia, como centros de rehabilitaciones que pueden durar de 1 año a 2 años o a 3. Yo en mi etapa de mi vida, que estaba mal, me interné en Vencer para Vivir, que me sirvió un montón este centro de rehabilitación, es muy recomendable. Okay. Así que... Te consulto.
Dale. Si vos tenés, por ejemplo, un familiar o un hijo que, bueno, que tiene problemas de adicciones, salió adelante, pero tuvo una recaída, digamos. ¿Cómo actúa en la recaída? ¿Cómo puede tener una recaída? Es fundamental establecer límites saludables para cuidar tu bienestar. ¿Y cómo puede actuar ante una recaída? Acciona con comprensión y apoyo. Que la persona hable sobre sus sentimientos y que se sienta escuchado. Es muy importante dejarlo descargarse. Y ahí se va a sentir muy reconfortante. Y ejemplos de situaciones de recaída existen un montón. Escenarios comunes que pueden llevarte a una recaída son asistir a fiestas donde se consumen cualquier tipo de sustancias. Y también habitar en lugares donde le recuerden el chico donde consumió. Bien. Esos son los principios y los permisos que el adicto en recuperación, después de recuperarse, puede llevarlo a una recaída. También puede ser Participar en fiestas. una crisis personal también puede ser, ¿no? Sí, Como... claro, una crisis personal o la pérdida de un ser querido también Ok. puede Bien. llevarlo a... Por eso es muy importante que cuando el adicto que fue recuperado, cuando diga que necesita hablar, hay que escucharlo sin juzgarlo. Por más que el adicto se haya recuperado, no hay que juzgarlo diciéndole que para qué se recuperó si todavía tiene pensamiento de consumo, porque sabemos que una enfermedad es psicoemocional, que todo empieza por la cabeza, donde el adicto frecuenta en algún lugar donde siguen habitando el consumo y él, claro que si ve a una persona consumiendo donde él se juntaba con esas personas, claro que se van a desbloquear recuerdos junto con esas personas y va a recordar, yo me juntaba con esas personas y... Brian, hablaba un poquito de lo que son los traumas y las adicciones. Bueno, dale. Bueno, digamos que la droga es la frutilla del postre, porque detrás de eso hay una historia o un secreto que nunca fue contado. La adicción no es un problema en sí, sino un síntoma de una señal de un malestar más profundo, que debe ser gestionado y explorado a raíces emocionales y psicológicas que empujan a una persona a buscar refugio en las sustancias. Y traumas comunes que llevan a las adicciones son, por ejemplo, el abuso sexual, el abandono infantil, la destructuración familiar, la convivencia con progenitores adictos. Y el chico a crecer con la inocencia rota de pequeño, de preguntarse qué fue lo que le acaba de pasar recientemente, crece con eso. Y la verdad que es medio difícil superarlo. Porque yo he pasado por eso y me ha costado superarlo. Y era con algo que yo tenía que ir hablándolo despacio porque me costaba recordar eso. Y... Eso dentro de la internación. Claro. Pero después afuera, por ejemplo, lo único que hacías que era consumir. ¿No? Claro, para poder olvidarme que me había olvidado de eso. De olvidarme de ese recuerdo de que yo fui abusado. Yo tenía inseguridades muchas. Mi madre, por ejemplo, me pedía que yo bañe a mi hermano más chico cuando era bebé y yo no lo quería no por tener una mala intención, sino de lastimarlo mientras le lavaba sus partes íntimas y me sentía como inseguro de hacerle un daño sin intención. Por el trauma. Claro, para que no crezca con un trauma igual que yo, y que no crezca con la inocencia rota y que pueda disfrutar de su infancia y ser libre. Ok. Bueno. Así que... Cambiando de tema. Claro, Hablamos de las adicciones de las sustancias, pero antes de eso, ¿qué hay? Hay un uso, hay un abuso, sí. El primer contacto. Contame un poquito de eso. Obvio. Primer contacto, la persona prueba la sustancia por curiosidad y después pasa a ser un uso regular. Se empieza a consumir en situaciones específicas, fines de semana u otras para aliviar el estrés. Abuso. En esta fase el consumo empieza a generar consecuencias negativas, pero la persona continúa haciéndolo. Después pasa la tolerancia y la dependencia. El cuerpo se acostumbra a la droga y cada vez se necesita una dosis mayor para obtener el mismo efecto. Si no se consume, abre el síndrome de abstinencia y ya pasa a ser un problema porque ya pasa a ser adicción. En la fase final del proceso del consumo. Es compulsivo y en el centro de la vida del individuo. Craving, un deseo infrenable y obsesivo por consumir la droga. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro, obviamente. Yo pensaba
Lo elegía los fines de semana para divertirme un poco. Ya empezaba usando de la sustancia, cortando la semana, un martes, un miércoles, y ya eran todos los días, ya era dependencia. Tuviste como tu etapa de comportamiento de adicto, ¿no? ¿Qué sería Claro, eso? la fase de enamoramiento. Las primeras experiencias con las drogas suelen ser agradables, se experimentan sensaciones nuevas, placer, desinhibición y excitación, etc. Fase de la luna de miel. Las drogas sí proporcionan unos estados de ánimo, y sensaciones positivas. Y la persona cree falsamente que posee control de la situación. Después pasa en fase de la traición. La necesidad del consumo, sea deseado, comienza a afectar físicamente al adicto y en su comportamiento. Fase de la ruina. En esta fase el adicto necesita conseguir más cantidad y con más frecuencia. Ok. Bueno, fase de aprisionado. Es la fase que culmina la adicción y donde el adicto ha perdido totalmente el control de sus actividades y de sus acciones y del consumo. Bueno, Brian, ¿querés agradecer a alguien o...? Claro. Yo quiero agradecerle a Pablo, por agradecerte por tener la intención de capacitarnos y seguir ayudando a la gente que lo necesita. Tal vez pasa situaciones con la familia y usted nos da la posibilidad de capacitarnos y poder brindar herramientas a nuestra familia, como también a familias que lo necesitan y a familias que tienen hijos con recaída. Nos ofrecemos para escucharlos y contenerlos y brindarles fuerzas y conocimientos. Y Pablo, te agradecemos realmente de corazón y te mandamos un fuerte abrazo de todo Vencer para Vivir. Hasta luego, padre.